Ahí estamos. Bien. Bien, buenas tardes a los que ya integran la sala de manera permanente y a aquellos que se llegaron solamente por esta conferencia. Si realmente quieren integrar la sala, los tienen que avisar solamente para incorporarlo al grupo de WhatsApp. Entonces las notificaciones de esta y de otras cosas y algunas otras cosas que compartimos, algunas no tan jurídicas, pero a veces nos saludamos para los cumpleaños o algunas novedades o noticias jurídicas, también lo hacemos porque es parte de la vida y está muy bien. Así que solamente nos tienen que avisar para que los incorporemos. Hay como 90 y pico de personas en ese grupo que de algún modo participan de manera relativamente activa, incluso de otros países. Por eso le damos la bienvenida. Yo soy el presidente de la sala, Hernán y Valeria son los secretarios y ahora nos van a ratificar por un año más, por 3 años más, lo que ya hemos venido haciendo y este tema de la pandemia nos ha hecho volver, o mejor dicho, nos ha hecho que utilicemos los modos virtuales, pero también que nos expandamos por el mundo porque hemos incorporado a los amigos de otros países como miembros y como disertantes. Algunas veces hacemos reuniones o jornadas de carácter internacional y otras veces son de carácter nacional, sean locales, como en este caso, o sea, integrando a otras provincias. También en la medida de lo posible integramos no necesariamente a los que son catedráticos, sino a aquellos abogados que tienen interés en exponer, compartir ideas, confrontar, del buen sentido de poner nuestras ideas y confrontarla con otros, porque en la búsqueda de la verdad, que es la tarea propia de la universidad. Agradecemos entonces a la Universidad Blas Pascal por este acompañamiento que siempre ha tenido, tanto en la carrera como la Secretaría de Investigaciones del Instituto de Investigaciones en Ciencias Jurídicas, y así es. Así. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Espera un segundito, vamos a silenciar a todos. Ahora sí, active el micrófono, Doc. Bueno, entonces, antes de que Hernán presente a los disertantes de hoy, también quiero decirle que necesitamos las ponencias que van a ser publicadas en la revista digital hasta fin de mes, sobre todo las que fueron expuestas durante el año pasado y este año y todavía no han sido publicadas, pero no necesariamente el que tenga interés en hacerlo puede perfectamente hacerlo, no más de 15 páginas en Arial 12, espacio sencillo, y Arial 10, espacio sencillo, las notas estilo Rubinsal, venimos diciéndolo, y después obviamente que seguramente lo sometemos a las correcciones y queda una revista digital que se difunde por el mundo, por un lado. Y por otro lado, ya tenemos medianamente armado lo que sigue para el futuro, donde también me interesa saber la participación que van a tener los que son miembros de la sala o algunos invitados en reuniones, vuelvo a decir, locales, nacionales e internacionales. El agradecimiento fundamentalmente a los 3 disertantes del día de hoy por la temática que es cordobesa, pero en realidad le ha interesado a gente de todo el país y esto verdaderamente lo queremos hacer. Nosotros somos parte muy activa de lo que se llama la Escuela Córdoba, a la que no renunciamos nunca y queremos que Córdoba tenga su lugar, el lugar que le corresponde en el derecho del trabajo en el país como ciudad universitaria, la primera de la Argentina y cuatricentenaria, verdaderamente. Entonces es algo que nos acompaña, que somos herederos de esa tradición universitaria en el ámbito del derecho del trabajo, la primera cátedra de derecho del trabajo que hubo en la Argentina, de Juan Viale Mace. Por eso es que este compartir ideas en la búsqueda de la verdad, que es la tarea propia de la universidad, que nos acompaña y sobre todo atendiendo a la rama del derecho que venimos cultivando de hace muchos años. Y en especial, y termino,
con la apertura hacia los más jóvenes. Vamos a hacer reuniones incluso de más jóvenes, y esto que hoy tenemos también nos han acompañado desde hace mucho tiempo porque han estado en las cátedras con nosotros, han estudiado en las especializaciones o las maestrías, y verdaderamente estos que nosotros tratamos de propiciar son aquellos que tengan ganas de hacerlo, pero fundamentalmente estos que son menores de sub 40, o yo no sé, al final de cuentas no le pregunté la edad, pero creo que andan por allí, y más de uno de los que nos acompañan son realmente jóvenes. Yo quisiera que pudiéramos tener la misma actitud que tuvieron con nosotros los mayores. Siempre recuerdo a mi maestro, don Antonio Vázquez de Alar, pero si nosotros los potenciamos a los 30, vamos a tener seguramente dentro de un tiempo youth laboralista del mejor nivel aquí en Córdoba. Bien, bienvenidos, muchas gracias. Hernán, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, a los expositores, que, bueno, los expositores son amigos míos, los tres son muy amigos míos, así que les agradezco por estar hoy aquí. No están aquí por ser amigos míos, claramente, ¿no? Sino por sus capacidades individuales, eso hay que aclararlo. Bueno, la temática que tenemos para hoy es la liquidación de ARTs, asegurada de riesgo de trabajo, normativa y criterios jurisprudenciales en Córdoba. Van a estar disertando Silvia Kiakowski, Guillermo Cerda López, Nicolás Niwolki Sesca. Los tres están especializados en derecho laboral. Silvia y Guillermo trabajan dentro del Poder Judicial y Nicolás es abogado litigante. Previamente a hacer la presentación de Silvia, que es la que va a iniciar, voy a hacer una brevísima introducción de este tema para que vean la importancia que tiene. Nosotros nuestro sistema de riesgo del trabajo, en realidad hay tres grandes sistemas: un sistema público, un sistema privado y un sistema mixto. Hay países que tienen sistema público, como por ejemplo Bolivia, Brasil, para nombrar algunos de acá del Mercosur. Hay algunos países que tuvieron sistemas privados, como lo es Argentina con la 9688, y hay sistemas mixtos, como el que tiene Chile y el que tiene hoy Argentina. ¿Por qué tiene un sistema mixto Argentina? Porque en la normalidad de las condiciones de la ley, cuando se cumplen todos los requisitos de la ley, los fondos de reserva y fondo de garantía, justamente que vamos a ver hoy, no funcionan. ¿Cuándo funcionan el fondo de garantía y cuándo funciona el fondo de reserva? En la anormalidad. En la normalidad funcionan las ART o los empleadores autoasegurados. Entonces, lo que vamos a ver hoy, lo que nos van a comentar los chicos hoy, vamos a ver una etapa anormal del sistema, que es justamente cuando intervienen el fondo de garantía y el fondo de reserva. Bueno, para empezar la temática va a estar la doctora Silvia Kiakowski, que es especialista en Derecho del Trabajo y prosecretaria del Juzgado de Octava Nominación de Conciliación y Trabajo, que nos va a comentar sobre las diferencias del Fondo de Garantía y el Fondo de Reserva y los obligados al pago, que justamente eso ha llegado a mucha problemática y el Tribunal Superior ha tenido que resolver esas incidencias. Así que Silvia, es todo tuyo, abrí el micrófono, es todo tuyo. 20 minutos, habíamos dicho, creo, o no sé si habíamos dicho, pero bueno, 20 minutos generalmente tenemos. Ahí se Listo, ve, sí. Hernán. Sí, A sí. ver, ¿te las pone compartir? Ah, pará porque me fui. Perdón. ¿Ahora se ve? A No, ver. Pusiste compartir y elegí la pantalla Sí, donde sale. sí, ¿se ve o no? no. No, no vemos. Recién lo probamos y andaba bien. Sí, Como perdón. suele, como suele pasar en... No, tranquilo, no hay problema, Silvia. Mm. Yo voy admitiendo gente que está entrando todavía, así que... Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Sí, perfecto. Párate que quiero correr esto para... ¿Ahora sí?
Sí, sí, perfecto. Ahora se ve bien. Entonces, bueno, primero antes de empezar, quiero agradecer al doctor Seco y a Hernán por la convocatoria. Bueno, con mis compañeros estuvimos analizando la jurisprudencia de las cámaras y del Tribunal Superior en estos temas, y no les vamos a traer muchas certezas de todos los temas, sino que les vamos a contar las problemáticas que hay en torno a la liquidación de las ART. Justamente este tema elegido el Fondo de Reserva es un instituto novedoso que trajo la ley 24.557 y no existía en las antecesoras, y suscita muchísimos conflictos interpretativos de sus reglamentaciones. ¿Mm? Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, en las antecesoras, el empleador era el responsable directo por los daños derivados de los siniestros laborales y podía contar con seguro. Ese empleador no era eximido de ser el deudor primario, y existía un fondo de garantía ya en las antecesoras, en las leyes antecesoras, para afrontar los daños indemnizables que no eran cubiertos por el empleador en caso de insolvencia. La ley 24.557 provocó una modificación estructural del sistema. ¿Cuál fue la modificación más importante? Es que excluyó al empleador como sujeto pasivo directo y creó a las aseguradoras de riesgos del trabajo como el nuevo sujeto obligado a afrontar las contingencias. La ART es el obligado directo y excluyente y desplazó al empleador de esa carga de responder por las contingencias. O sea, salvo en los casos de empleadores autoasegurados y sin contrato, hoy quien responde en el nuevo sistema son las ART. El fondo de garantía en la ley 24.557 quedó como en las antecesoras, o sea, en términos muy semejantes a las leyes antecesoras, cubre las prestaciones incumplidas por empleadores autoasegurados o sin seguro en estado de insolvencia patrimonial y lo administra la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Pero además, esta ley 24.557 creó el Fondo de Reserva, que lo creó para pagar las prestaciones incumplidas por las aseguradoras de riesgos de trabajo que fueren liquidadas, que ellas son las deudoras del sistema. Entonces, para el caso de liquidación de las deudoras del sistema, crea este Fondo de Reserva que administra la Superintendencia de Seguros de la Nación. Entonces, el Fondo de Reserva, a través de este fondo, creado por la ley, por el artículo 34 de la ley, nos dice que la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es la administradora, debe cumplir a través del fondo las prestaciones que no hubiere cumplido o que tenga que cumplir en el futuro una aseguradora liquidada. Es decir que y aparte solamente cubre las obligaciones que surgen de la ley, no incluye otro tipo de obligaciones, por ejemplo, las que tienen fundamento en el derecho común. Eso nos dice el artículo 22 del decreto reglamentario. Bueno, entonces acá tenemos un cuadrito donde comparamos los dos fondos, ¿no? Lo básico. El fondo de garantía, con sus recursos, se abonan las prestaciones al trabajador en caso de insuficiencia patrimonial del empleador, judicialmente declarada, ¿no? Y él administra la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, está dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Riesgo y reglamentado en el artículo 19 del decreto reglamentario, que es 334, y después por otro lado tenemos el fondo de reserva, que con sus recursos se abona o se contratan las prestaciones a cargo de las aseguradoras de riesgo del trabajo que dejen de abonar por su liquidación. Lo administra la Superintendencia de Seguros de la Nación, y está dispuesto, está contemplado en la ley en el artículo 34 y reglamentado por el artículo 22 del decreto reglamentario. Bueno, esto que parece así tan claro en este cuadro, ya vamos a ver que en la práctica muchas veces está confuso
incluso llegó un caso a la Corte, donde la Corte se expidió bien por estas diferencias, porque en el caso el juez había confundido la normativa. Bueno, entonces vamos con el fondo de garantía. El fondo de garantía dijimos que cubre las obligaciones de pago de las prestaciones cuando éstas están a cargo del empleador. Esto ocurre en 3 situaciones que prevé la norma. En el caso de empleadores autoasegurados, en el caso de los empleadores que nunca se afiliaron, o sea, empleador no asegurado, o en el caso de un empleador que estaba afiliado a una RT, pero por falta de pago de las alícuotas pierde la afiliación. Bueno, el artículo 29 de la ley nos dice que una vez declarada judicialmente la insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado o autoasegurado para asumir las obligaciones a su cargo, estas prestaciones serán financiadas por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo con cargo al Fondo de Garantía. Y también dice cómo se prueba que la insuficiencia patrimonial del empleador hay que probarla a través del procedimiento más sumario que esté regulado en cada jurisdicción para acciones meramente declarativas. Eso da como una normativa general. Después está reglamentado en el artículo 19 del decreto reglamentario del 334, este fondo de garantía, y ahí dice que la obligación del fondo de garantía alcanza únicamente al monto de las prestaciones. Eso es una diferencia muy importante con el fondo de reserva, porque únicamente alcanza el monto de las prestaciones y se excluyen intereses, costas y gastos. Y después también el decreto reglamentario nos dice que el pago de prestaciones por el fondo, en los casos de insuficiencia patrimonial, será considerado como pago por un tercero, con subrogación en los derechos del acreedor, ¿no? Para ir a los procesos. Bueno, y después, ¿cómo está formado este fondo de garantía? El artículo 33 nos dice cómo se forma este fondo de garantía. Es con los fondos que prevé la ley, incluidos multas por incumplimiento de normas, de las obligaciones que impone la ley, por incumplimiento de normas de higiene y seguridad, también una contribución a cargo de los empleadores privados autoasegurados, también las cantidades que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo recupera de los empleadores en situación de insuficiencia patrimonial, por las rentas que producen estos recursos y por donaciones y legados. Bueno, y ahora llegamos al precedente que yo les comentaba de la Corte Suprema, y un precedente Villanueva, Silvia Marcela contra la Gruta, de 2018, donde la Corte distinguió claramente los límites de estos fondos, de ambos fondos. Como era el caso, este caso era un proceso de ejecución de sentencia iniciado por derechohabientes de un trabajador fallecido en un accidente de trabajo. Ahí la jueza había declarado la insolvencia patrimonial del empleador no asegurado, que era quien había resultado condenado. Y fíjense lo que hizo: condenó a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en su calidad de administradora del fondo de reserva, a integrar la suma que debía pagar. La Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirma lo resuelto, porque entendió que la obligada al pago no había criticado los argumentos de la declaración de insuficiencia, ni tampoco había cuestionado la validez del fallo plenario que había usado para condenar. Entonces, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo interpone un recurso extraordinario, se lo deniegan, y la queja llega a la Corte. Y la Corte acá le da un tirón de orejas al juez, y le dice que los jueces incurrieron en un error de encuadre normativo, porque el obligado al pago, si el obligado al pago es un empleador no asegurado, declarado insolvente, entonces quien debe responder es el fondo de garantía, no el fondo de reserva como había mandado la jueza, y que el fondo de reserva solo está destinado a cubrir la responsabilidad de las ART en estado de liquidación. Por lo tanto, descalificó el fallo porque dijo que no era una derivación razonada del derecho vigente. Bueno, ahora entramos con el tema del fondo de reserva nomás. ¿Cómo es la operatividad del fondo? O sea, ¿a partir de qué momento la Superintendencia de Seguros de la Nación debe responder con este fondo de reserva?
La resolución 28.117 de 2001, en el artículo 1, pareciera que lo deja claro, porque dice, la cobertura del fondo de reserva opera a partir de la liquidación judicial. Pero bueno, en esto se plantean problemas también, porque ¿cómo es el trámite de la liquidación de una RT? Tiene un inicio administrativo. ¿Cómo es el inicio administrativo? Es que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación le revocan la autorización para funcionar primero, y disponen la apertura del proceso liquidatorio, pero ambas decisiones son recurribles ante la Cámara Nacional en lo Comercial. Y después, una vez firme la decisión, el proceso liquidatorio sí se sustancia judicialmente. Pero ¿qué pasa en el lapso de tiempo entre la decisión que dispone la liquidación y la apertura de la liquidación judicial? En ese caso, los trabajadores no cuentan con la cobertura del fondo de reserva. Y se dio un caso, el caso como más emblemático fue el de Liderar. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Riesgos y la Superintendencia de Seguros le revocan la autorización en 2016 y disponen la apertura del proceso, y todo el tema recursivo termina en 2019. Recién ahí se abre la liquidación judicial. Entonces, durante esos 3 años, los trabajadores no podían reclamar las prestaciones del fondo de reserva, y tampoco las podían pretender de su aseguradora. ¿Por qué? Porque esta aseguradora, si bien recurre a las decisiones, sin embargo, su patrimonio no es el mismo, su cartera de clientes se evapora. ¿Por qué? Porque con las perspectivas a futuro que tiene, que ya le revocaron la autorización para funcionar, si bien lo está recurriendo, los clientes, digamos, como que se le van, entonces no tienen, estos trabajadores quedan en una situación que realmente es terrible y que debería estar prevista de alguna manera, porque ahí sí que no cuentan con cobertura del fondo. Bueno, ¿qué pasa una vez abierto judicialmente el proceso liquidatorio? Una vez abierto el proceso liquidatorio, estas prestaciones no las brinda la Superintendencia de Seguros de la Nación de manera directa, o sea, las prestaciones a cargo del fondo. ¿Qué hace la Superintendencia? Contrata una RT como gerenciadora para que les brinde las prestaciones que la ley pone a cargo del fondo de reserva. Lo cual es bastante lógico. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Seguros de la Nación no tiene quizá la estructura que tiene una RT para brindar prestaciones en especie, para todo el tema que hacen normalmente las aseguradoras. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿qué rol asume la gerenciadora frente a los trabajadores? Vamos a la resolución 28.117 de 2001. En esta resolución, el pliego que decía que la gerenciadora pagaba las prestaciones, previa autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación, con reembolso posterior de lo liquidado. Entonces, esta primer contratación decía eso. Entonces, que la Superintendencia contrataba a la gerenciadora pagaba y luego reembolsaba. Entonces, la jurisprudencia se orientó en ese sentido, digamos, se condenaba, decían, bueno, la obligada al pago, entonces, Prevención, que es la aseguradora que contrata la Superintendencia de Seguros de la Nación como gerenciadora, y la condenaban sin perjuicio del derecho a reintegro. Así salieron precedentes del Tribunal Superior, que son Álvarez y Ceballos de 2015, salen en este sentido. Ahora bien, ¿qué pasa en 2016? Cambia la contratación de Prevención por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Entonces, en el pliego que le fija las condiciones contractuales, hacen una diferencia en ese pliego, y dice, bueno, las prestaciones dinerarias que son de pago mensual, esas sí las va a afrontar directamente la ART contratada, que sigue siendo Prevención en esta contratación, con cargo del fondo de reserva y sujetas a reembolso. Ahora, las prestaciones de pago único son anticipadas por la Superintendencia a la ART para que proceda su liquidación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Algunos vocales, por ejemplo el doctor Gileta, en sus fallos, que dice
que en los casos que involucren una indemnización de pago único, que ahora las indemnizaciones de pago único por incapacidad laboral permanente son todas ahora de pago único, la Superintendencia de Seguros de la Nación es quien debe proveer a la gerenciadora los fondos necesarios para que proceda al pago. Entonces, no se le puede exigir a la aseguradora contratada que abone para luego repetir. ¿Por qué? Porque esa mecánica no está prevista en el contrato para las indemnizaciones por incapacidad permanente. Por lo tanto, para él la obligada al pago es la Superintendencia de Seguros de la Nación, con afectación al fondo de reserva, sin perjuicio de la obligación de gestión que pesa sobre la gerenciadora. Él dice, yo no comparto lo que dice la doctrina sobre que los términos de este contrato no resultan oponibles al acreedor. ¿Por qué? Porque la gerenciadora es un personaje que se incorpora al vínculo a través de un contrato administrativo, entonces se incorpora en sus exclusivos términos. Entonces, para él, la obligada al pago, en los casos de indemnizaciones de pago único, tiene que ser la Superintendencia de Seguros de la Nación con afectación del fondo. Sin embargo, él dice que le pone la obligación de gestión a cargo de la gerenciadora. Bueno, hasta acá veníamos y el año pasado surge esta resolución que nos trae un nuevo problema, la resolución 396 de 2020 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Esta resolución fue publicada el 2 de noviembre de 2020. Es una resolución que el título del anexo es Procedimiento Reglamentario del Fondo de Reserva, y entonces reglamenta, dice, ante la falta de cumplimiento de las prestaciones por parte de una RT como consecuencia de estar liquidada, la parte interesada, cómo tiene que hacer el reclamo, dicta todo un procedimiento, digamos, como un caminito para que se encuentren con las prestaciones a cargo del fondo de reserva. Pero tiene una norma que justamente se las transcribí porque es una norma que les voy a contar por qué ha traído sus problemas. Porque dice, es el 1.2, es la norma del anexo, dice, la ART gerenciadora no es deudora ni se encuentra obligada a realizar ningún tipo de anticipo por las obligaciones a cargo del fondo, porque su actuación se encuadra en la asistencia de siniestros y contingencias, y de ningún modo el pliego alude a indemnizaciones. Bueno, por un lado eso. Pero acá viene el problemático, que se lo remarque en negrita. Dice, el fondo de reserva es el encargado de otorgar las prestaciones que una RT deje de brindar como consecuencia de su liquidación. La gerenciadora no reviste carácter de continuadora de la RT en liquidación, ni asume obligación alguna a cargo de aquella. Y acá viene el problema, dice, la gerenciadora no podrá ser considerada parte en los procesos judiciales en los que existan reclamos contra una RT en liquidación, y por ende no puede ser objeto de condena ni medida cautelar alguna, preventiva o ejecutiva. ¿Qué ocurrió con esta resolución? Tenemos una sentencia muy reciente de la provincia de Mendoza, de la Cámara Segunda de Trabajo de Mendoza, del 26 de mayo, porque ¿qué pasa? La gerenciadora, Prevención, está invocando esta resolución normalmente en la etapa de los alegatos, invoca esta resolución para no ser condenada. Este tribunal de Mendoza, que dijo, bueno, se lo plantearon y dijo, la resolución es inaplicable. ¿Por qué? Porque utilizó el principio de irretroactividad de las leyes. Dice, bueno, fue publicada el 2 de noviembre de 2020, es muy posterior a la PMI que estamos analizando en estos autos, entonces no la analizo, directamente es inaplicable. Pero acá tenemos un precedente en Córdoba, que es la sentencia 92 de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo, del doctor Cristian Requena, es de la semana pasada, del 1 de junio. ¿Qué dice el doctor Requena? Dice, sí, yo tengo en cuenta que está este precedente de Mendoza, lo cita este precedente de Mendoza, pero dice, esta resolución 396 del 2020 se inmiscuye en materia sustancial y adjetiva. Dice, se inmiscuye en materia sustancial porque pretende reglamentar el artículo 34, porque justamente está diciendo cómo hacer
para que una persona se junte con las prestaciones a cargo del fondo. Pero a la vez está regulando materia procedimental, que sabemos que la materia procedimental es de aplicación inmediata en el tiempo. Entonces eso me lleva a que yo tengo que analizar la constitucionalidad, no tengo otra, no la puedo declarar inaplicable, como hace el Tribunal de Mendoza. Entonces dice el doctor Requena, al establecer que la gerenciadora que concurre al proceso no podrá ser declarada parte, pretende reglar sobre materia no delegada al Poder Federal, porque las normas procesales son materia reservada a la potestad de las provincias. Además dice, si uno lee el artículo 34, que dice, el fondo será administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, ahí vemos que la superintendencia es una mera administradora, o sea, administra el fondo. ¿De dónde salen sus facultades reglamentarias? Dice, resulta dudoso, dice que sus facultades reglamentarias puedan exceder lo simplemente administrativo, que es lo que le da la ley, ¿no? Para involucrar una reglamentación del 34, la cual no ha sido delegada a los entes reguladores, y que por lo tanto sigue en cabeza de los órganos constitucionales naturales, que son el Poder Ejecutivo Nacional. Y dice, prevención pide participación como gerenciadora. Ahora bien, dice, ¿qué es el gerenciamiento? Si bien este gerenciamiento no está definido en el ordenamiento común, tampoco puede ser la Superintendencia de Seguros de la Nación quien determine cuál es el alcance del gerenciador, y aparte que lo imponga en detrimento de la regulación sustancial y procesal que tenemos. Digamos, al gerenciamiento, a la gerenciadora se le asignan facultades organizativas y de gestión, pero ojo, dice él, cuando ingresa en el proceso tiene que asumir un rol previsto en el ordenamiento procesal, conforme la actividad que quiere desarrollar esta gerenciadora. Y más en el marco del sistema de riesgo del trabajo, donde ya la ley determina quiénes son los sujetos que intervienen. Entonces, él dice dos cosas. Dice que, primero, que mediante una decisión administrativa se introduzca un sujeto no previsto, que es la gerenciadora. Y además que mediante otra decisión, que es esta, se pretenda determinar cuáles son los derechos, las obligaciones y carga que esta gerenciadora va a asumir dentro del proceso, reglado por normas provinciales, que es lo que nos dice la Constitución, eso no es razonable ni ajustado a derecho. Y él dice que la Superintendencia de Seguros de la Nación no se encuentra habilitada para legislar sobre el carácter que la gerenciadora debe asumir en un proceso, porque esa atribución le corresponde a las provincias en ejercicio de la competencia que tiene para determinar las normas que van a regir su sistema judicial. Entonces declara la inconstitucionalidad de la resolución 396 del 2020. Él dice que lo dispuesto por este anexo, en tanto excede el marco de la incumbencia de la Superintendencia de Seguros de la Nación, viola la normativa constitucional porque asume facultades que están vedadas al Congreso y también al Ejecutivo. Entonces él dice, la obligada al pago, ante la liquidación de la aseguradora liderar, que era la condenada en este caso, es la aseguradora Prevención como mandataria de la Superintendencia de Seguros en su carácter de administradora del fondo. O sea que declara inconstitucional esta resolución, que le invoca Prevención, y le dice que sí, que es la obligada al pago. Entonces, como vemos, es otra resolución que va a traer, porque estas resoluciones, estos fallos son muy recientes, porque la resolución es de noviembre de 2020, y hay muy pocos tribunales que la han considerado. Ya vamos a ver otro que la consideró, que ya se los voy a explicar más adelante, pero este es el único que yo encontré que la declara inconstitucional directamente. Bueno, ahora vamos, les voy a mostrar lo que hemos analizado, o sea, un muestreo de la jurisprudencia sobre quién es la obligada al pago frente al trabajador en los procesos judiciales, digamos. La jurisprudencia del TCJ, que es lo que resuelve, y la jurisprudencia de las cámaras, y vamos a ir viendo las diferencias. Bueno, el Tribunal Superior, el primer precedente que tenemos es Soria contra Luz, que es la sentencia 2 de 2015. Acá se había condenado a Luz ART, que era una ART liquidada, la sala quinta de la Cámara del Trabajo había condenado a Luz,
¿Y qué le dice el Tribunal Superior? Dice, decretada la liquidación de la ART y en consecuencia su imposibilidad de contratar, no debió ser condenado. Entonces, manda abonar a Prevención como mandataria de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es la administradora del Fondo de Reserva. Esa es la doctrina de Soria, o sea, Prevención como mandataria de la Superintendencia, que es la administradora del fondo. Después Álvarez, que también es seguido por la mayoría de las cámaras del trabajo, es lo mismo, también se había condenado a otra RT, responsabilidad patronal, y le dice lo mismo, decretada, y en consecuencia, como no podía contratar, no debió ser condenada, entonces debe ser condenada a Prevención como mandataria de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es la administradora del Fondo de Reserva. Después tenemos dos casos más del Tribunal Superior, Rosales y Monzón, en el mismo sentido. En este caso son más nuevos, de 2019, en el marco de la liquidación de la RT Interacción, donde acá lo que cuestionaba Prevención es el título, el título por la cual había sido condenada. Entonces decía que ella era una representante de la superintendencia, pero que no era administradora, y bueno, y el Tribunal Superior le dice, bueno, en síntesis le dice, más allá de los términos empleados por el juez, no hay discusión de que los montos a pagar deben recaer con el fondo de reserva, entonces que lo tiene que pagar Prevención con los fondos, o sea, o lo paga con bienes propios y después reembolsa del fondo, o directamente lo paga con recursos del fondo, pero la obligación que se le impuso no es en una calidad distinta a aquella por la cual pidió participación. Entonces, en esos casos, siempre se condenó a Prevención, en Rosales y Monzón, que son exactos, los dos precedentes del Tribunal Superior. Ahora vamos... Ahora les voy a mostrar la jurisprudencia de las cámaras del trabajo. La mayoría de cámaras del trabajo siguen los precedentes del Tribunal Superior, como Álvarez, ese que les mencioné. Yo les voy a mostrar algunas que son diferentes. Por ejemplo, la Cámara del Trabajo de Villa María, con el voto del vocal Marcelo Salomón, él entiende que frente a la liquidación, la obligada al pago es el Estado Nacional de la República Argentina, identificado con la entidad Superintendencia de Seguros de la Nación, pero intima Prevención a realizar las gestiones. ¿Y cómo justifica? Él dice, bueno, el fondo de reserva no es otra cosa que un capital que está gestionado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, dependiente del Ministerio de Finanzas, pero no es una persona jurídica pública estatal, o sea, no es un ente descentralizado del Estado con personería jurídica propia a quien yo le pueda imputar derechos y obligaciones. Es una oficina administrativa, entonces yo no le puedo asignar responsabilidades de pago porque no tiene esa facultad. Entonces dice, tengo que determinar en el organigrama administrativo del Estado cuál es el organismo que tiene que asumir esta responsabilidad. Y él encuentra, dice, la Superintendencia es un organismo del Ministerio de Finanzas de la Nación, y el Ministerio de Finanzas de la Nación es una delegación del Poder Ejecutivo Nacional, entonces es al Estado Nacional a quien yo tengo que imputar el pago de las indemnizaciones que esta sentencia admite, pero con los recursos del Fondo de Reserva. Y él dice, no se me pasa por alto que compareció Prevención y me invocó el rol de gerenciadora, pero Prevención no la puedo condenar a los pagos de la sentencia, en ninguna de las hipótesis, no la puedo condenar de manera directa, no la puedo condenar de manera solidaria, porque no ha sido demandada, no es continuadora de interacción, y tampoco en la concesión administrativa de gerenciadora le da ese estatus respecto de las prestaciones dinerarias de pago único. Entonces dice, sí le incumbe realizar gestiones administrativas para lograr la cancelación de los créditos, pero condena al Estado Nacional. Después tenemos la Cámara de Villa María, con el voto del doctor Osvaldo Samuel. Él condena al Fondo de Reserva gerenciado por Prevención a pagar, porque él dice, bueno, con la liquidación de la RT,
la Superintendencia de Seguros ha contratado a prevención, entonces él dice que la condena debe recaer en el fondo, y bueno, y para eso ha contratado a prevención. Bueno, vamos a la ciudad de Córdoba, tenemos este fallo Monge de la sala primera, con el doctor 5 minutos, Silvia, Ricardo ¿sabes? Gileta. 5 minutos Bueno, te quedan. sí, sí, ya termino, son 9 fallos muestro en total, hago un muestreo, pero bueno, de última si terminamos antes, termino antes. El doctor Gileta condena a la Superintendencia de Seguros de la Nación y a Prevención en su calidad de gerenciadora, y hace una aclaración, esto es lo que tiene diferente con otros, que él pone que la orden impuesta a prevención se entiende condicionada a que permanezca en calidad de gerenciadora y gestora de las prestaciones a cargo del fondo de reserva, y que en caso contrario, o si termina su contrato, debe acreditarlo. Después, acá hay un fallo muy nuevo, también del 17 de mayo, donde contempló el tema de la resolución 396 del 2020, que recién yo les hablaba, y para el doctor Gileta dice que esta norma es complementaria o aclaratoria de la contratación vigente. O sea que él no la consideró inconstitucional, sino que para él es complementaria o aclaratoria de la contratación vigente, y dijo que la obligación de pago le incumbe a la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su calidad de administradora del fondo, y a Prevención como gerenciadora. Después tenemos, también distinto de las otras cámaras que siguen la doctrina del TCJ, el doctor Boutet, en una sentencia de marzo, condena únicamente a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y cuando da el motivo, dice que Prevención no asumió en ningún momento, dice que no asumió el pago directo de las obligaciones dinerarias generadas por la aseguradora liquidada, entonces no puede ser alcanzada por los efectos de la condena. Dice que la demandada es liderar, y como está en estado de liquidación, entonces dice que la única que tiene que dar respuesta a las prestaciones es la Superintendencia de Seguros de la Nación como administradora del fondo de reserva. Entonces él falla diferente. Después, bueno, había puesto Monzón y Rosales, que eran los fallos que terminaron en el Tribunal Superior, que como no hay tiempo los pasamos. Tenemos otra sentencia del vocal Requena, donde dice que la obligada al pago es la aseguradora Prevención. Él sigue el fallo Álvarez del TCJ, y por último puse Rojas, un fallo de la Sala Sexta, donde la doctora Nancy Elay condena a Superintendencia de Seguros de la Nación, quien actúa a través de Prevención. Bueno, más o menos les quise mostrar cómo va la jurisprudencia. Nosotros comparamos, la verdad, las 11 salas, todos los vocales, fuimos comparando en los temas que nos tocó a cada uno, y yo les traté de mostrar los que eran diferentes, porque si no la mayoría de los demás siguen los fallos del Tribunal Superior, los fallos que yo les comenté, Álvarez o Soria, siguen esos fallos. Bueno, hasta acá sería, Hernán. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, excelente tu exposición, la verdad que un análisis muy particular de los fallos. Por supuesto no estaremos de acuerdo en algunos de ellos, otros sí, pero excelente tu investigación, Silvia, la verdad, Bueno, para destacar. muchas gracias, Hernán. Bueno, vamos a continuar con el doctor Nicolás Niwolki Sesca. Nicolás nos va a referir sobre financiamiento de los fondos y los intereses que devengan las deudas vinculadas a este fondo. Nicolás es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Derecho Empresario de la Universidad de Austral, maestrando en Administración de Empresas por la Universidad Siglo XXI y diplomado en Derecho de Daños por la Universidad Siglo XXI. Nico, todo tuyo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Primero agradecer al doctor Seco, a Hernán y a la doctora Yadón por la invitación y por permitirnos participar esta tarde y tratar de contarles en qué está la jurisprudencia en cuanto a estos temas. Voy a dividir mi exposición en dos ejes temáticos. El primero va a ser el régimen financiero del Fondo de Reserva, y el segundo es cómo se está condenando en cuanto a intereses
en la provincia de Córdoba. Si me dan un segundito, voy a modificar la pantalla que me quedó en el otro monitor. Y empezamos. Bueno, el famoso fondo de reserva. La creación y los recursos. Este fondo, como explicaba Silvia, está creado a partir del artículo 34 de la Ley de Riesgos de Trabajo, que establece que se crea el fondo de reserva que se abonará o contratará las prestaciones a cargo del RT que dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación. Este fondo va a ser administrado por la Superintendencia del Seguro de la Nación. A diferencia del Fondo de Garantía, que es administrado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, este es administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Régimen financiero. ¿Cómo se financia el fondo? El fondo se financia con el 15 por mil de los ingresos que reciben las RT por primas, es decir, cada prima que recibe por cada trabajador se separa el 15 por mil y se deposita en esta cuenta a cargo del fondo de reserva. Esto fue modificado por el decreto 1022 del 2017 porque la redacción original establecía que este fondo se financiaba con un 8 por mil, es decir, que casi duplica la financiación del fondo. Asimismo, se financia con el remanente de los bienes de la RT liquidada, es decir, cuando la RT entra en un proceso de liquidación, casi todo el pasivo de la RT lo asume este fondo y terminado el proceso de liquidación debería quedar un remanente que va a integrar el fondo de reserva. Estos importes pueden invertirse en depósitos a plazo fijo en cualquiera de los bancos habilitados para recibir inversiones de la FJP, es decir, cualquier banco autorizado por el Banco Central para funcionar. Puede comprar títulos públicos nacionales y también puede efectuar adelantos transitorios al otro fondo que contempla la Ley de Riesgos de Trabajo, es decir, el Fondo de Garantía. Son adelantos transitorios para cubrir algún déficit transitorio. Los egresos. ¿Qué paga el fondo? Paga las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgo de Trabajo, ya sea de pago único o de las prestaciones periódicas en caso de incapacidad laboral temporaria, con las diferencias que había analizado Silvia, que en unos debería pagar a cargo de la RT gerenciador y después solicitar el reintegro, o directamente, en este caso, el fondo de reserva. Establece que se pagan intereses, ya vamos a ver luego cómo son estos intereses, y la gran pregunta es si paga costas o no, que eso lo va a analizar el doctor Cerda López a continuación de mi exposición. Los intereses. La resolución conjunta de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y la Superintendencia de Seguro de la Nación 29773 establece cuál es el interés que va a pagar el fondo de reserva. Resumidas cuentas, ahí está el texto, pero dice que va a ser la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina. Esta resolución modifica la resolución 414 del 1999, que establecía que era la tasa activa del Banco Nación Argentina para descuentos de documentos. A partir del año 2004, con la resolución conjunta que veíamos antes, va a ser la tasa pasiva promedio del Banco Central. ¿Por qué se cambia el criterio? Las razones de este cambio están en los considerandos de la resolución, y establece que es para preservar, además de los intereses de los damnificados, el mantenimiento de dicho fondo en defensa del universo de trabajadores incorporados al sistema, y además contemplar en forma equitativa tanto los intereses de los accidentados como los del fondo de reserva. Esto es un mecanismo de garantía para el sistema en resguardo de los trabajadores en general. ¿Qué es lo que estaba pasando que vamos a ver más adelante? Existía un sistema que no estaba dando respuestas, se estaba desfinanciando, y existía el peligro de que el fondo no pudiera cubrir las futuras contingencias de los trabajadores que estuvieran incluidos en ART en proceso de liquidación. Recordemos la fecha, estamos hablando de 2004. El problema con esto es que tenemos que analizar cuáles son las facultades de la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Pueden los referidos entes fijar las tasas de interés? No surge de ninguna de sus normas de creación, ni del artículo 64, ni del artículo 67 de la Ley 20091, ni del decreto 1251 de 1997. Tenemos que recordar que la competencia de los entes estatales es limitada y de excepción,
A diferencia de lo que sucede con las personas de derecho privado, que se entiende que la regla es la competencia y la excepción es la incompetencia, cuando estamos en el marco del derecho público, la regla es la incompetencia y la excepción es la competencia. Así lo ha determinado en numerosos antecedentes del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Hay solamente un fallo que establece esto que acabamos de decir, que la regla es la incompetencia y no la competencia del órgano. Veamos un poco de números. ¿Es sustentable el fondo de reserva? Según el último balance publicado correspondiente al ejercicio de 2019, el fondo posee un patrimonio de 11.000 millones de pesos. Durante el año 2019, el patrimonio creció en 4.700 millones de pesos. La relación ingresos-egresos totales es de 5,64 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que paga el fondo de reserva está recibiendo 5,64 pesos. Veamos cómo fue la modificación de los ingresos y egresos del patrimonio del fondo. Si vemos antes de 2014, los números eran bastante ajustados. Si bien ya había una tendencia que los ingresos subían más que los egresos, a partir de esta resolución, que es la que veíamos antes, que baja la tasa de interés, vemos cómo los ingresos empiezan a subir y los egresos comienzan a bajar. Después vemos que con el decreto 1022 del 2017 los ingresos se disparan. Recordemos que lo que pasa con este decreto 1022, hay un intento de exclusión de las costas, que eso no implicaría modificación en los ingresos. Sí, lo que se modifica es la alícuota que perciben el fondo a partir de este momento, que pasa del 8 por 1000 al 15 por 1000. Y ahí vemos la relación que hablamos antes, de que por cada peso que gasta la ART, el fondo recibe 5,64 pesos. Frente a este panorama, ¿es razonable reducir los intereses de los créditos laborales? En este tipo de circunstancias, no. Cuando una persona gana, otra pierde. Si el argumento era que el dinero que existía en el fondo no alcanzaba para cubrir todos los créditos de los trabajadores, ¿con la situación actual sigue siendo razonable? ¿Resulta razonable excluir créditos como coste y gastos causídicos, que es lo que intenta la resolución 1022 del 2017? No hay jurisprudencia que se pronuncie acerca de esto. Generalmente a los abogados no nos gusta ver tanto de números y vamos con toda la razón del mundo a ver la parte de la normativa. Pero creo que no podemos dejar de analizar esta circunstancia, que es realmente la justificación que se dio en su momento, en el 2014 y en el 2017, para modificar el régimen de administración del fondo de reserva. Ahora pasemos a los intereses. En cuanto a intereses, tenemos tres criterios principales. El criterio clásico que aplicamos en tribunales, que es la tasa pasiva promedio del Banco Central más un 2% mensual, que surge de Hernández contra Matricería Austral y sigue aplicándose en la mayoría de los procesos que se desarrollan en la provincia de Córdoba. Después tenemos, a partir de la resolución conjunta de la Superintendencia de Seguros de la Nación y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la tasa pasiva promedio del Banco Central pura, es decir, sin ningún aditamento del 2% como en el criterio anterior. Y después tenemos el tercer criterio, que yo lo denomino de tasas sucesivas, que es aplicar tasa pasiva del Banco Central más un 2% mensual, ya sea desde la primera manifestación invalidante o desde la demanda. Y a partir de allí, la tasa pasiva promedio del Banco Central desde la quiebra o la liquidación de la ART. Veamos el criterio 1. Tasa promedio del Banco Central, tasa pasiva promedio del Banco Central más un 2% mensual. Este es el criterio clásico, el criterio que se aplicó desde siempre en tribunales, ya sea que se lo tome a partir de la primera manifestación invalidante o a partir de la demanda. El crédito se va a actualizar mediante la tasa pasiva promedio más un 2% mensual, como veíamos antes, el criterio clásico de Hernández contra Matricería Austral. Antecedentes jurisprudenciales que aplicaron esto en la materia que estamos tratando de fondo de reserva. Tenemos antecedentes de la Sala Séptima, Núñez, Aliendo y Marsili contra Interacción, Liderar e Interacción, y de Villa María tenemos Moriconi contra ART Interacción, que en este caso fue casado la resolución. En estos casos que aplica tasa pasiva más el 2%, hay que reconocer que en estos antecedentes de la Sala Séptima se intentó modificar la tasa con posterioridad al dictado de sentencia. Es decir, se había condenado a la ART, ya sea Liderar o Interacción, y cuando son citados los representantes del fondo de reserva,
piden morigerar los intereses, y los criterios de los tribunales, de los vocales, fue diciendo, no, ya hay cosa juzgada, no puedo modificar los intereses que ya fijé en la sentencia, y por eso queda firme tasa pasiva promedio más el 2% mensual. Vamos al segundo criterio, que es tasa pasiva promedio pura, es decir, sin ningún aditamento. Puede ser a partir de la primera manifestación invalidante o desde la demanda, y el crédito se actualiza entonces mediante esta tasa. ¿De dónde surge esto? Surge de la resolución conjunta que veíamos antes de la Superintendencia de Seguros y de Riesgo del Trabajo. Este fue el criterio adoptado por el Tribunal Superior de Justicia luego del fallo Soria, y permaneció durante muchos años siendo el criterio predominante. Antecedentes jurisprudenciales vamos a encontrar muchísimos. Hemos reseñado aquí solamente uno de cada vocal y uno de cada sala. Después podemos pasar el detalle con el nombre de vocales y demás. Pero si analizamos, vemos que inclusive se sigue aplicando en últimos fallos, mayo de 2021, marzo de 2021, mayo de 2021 de vuelta, diciembre, mayo de 2020, mayo de 2021, mayo de 2021. Recordemos de vuelta, en este caso aplicamos tasa pasiva sin ningún aditamento, y como sigue en el criterio del Tribunal Superior de Justicia que vamos a analizar luego, es desde la demanda, no desde la primera manifestación invalidante. El tercer criterio, que es el más nuevo, es el que aplica dos tasas diferentes, ya sea antes de la liquidación de la RT, aplica tasa pasiva promedio del Banco Central más un 2%, y luego de la liquidación aplica la tasa pasiva promedio del Banco Central. Surge de este nuevo criterio del TSJ en el fallo D'Angelo, que vamos a analizar luego. Antecedentes jurisprudenciales que aplican esta tasa, si vemos, son todos muy nuevos, son todos muy nuevos, son todos de este año. ¿Por qué? Porque el fallo D'Angelo también es muy nuevo. Pero también podemos ver a partir de estos datos de que, si bien ha salido este fallo nuevo del TSJ D'Angelo, aún las cámaras laborales no lo están aplicando en forma pacífica, no se ha homogeneizado la jurisprudencia aún. Analicemos la jurisprudencia del TSJ. Como veíamos antes, el primer fallo de este tema fue Soria contra Luz RT, estamos hablando de febrero de 2015, que aquí marca que se paga la tasa pasiva sin ningún aditamento desde la fecha de la demanda hasta su efectivo pago. Luego este criterio es modificado en diciembre del año pasado en el caso D'Angelo contra Liderar, donde aquí aplica la tasa diferenciada, tasa pasiva promedio más el 2% mensual desde la primera manifestación invalidante en este caso, y luego a partir de la liquidación la tasa pasiva promedio, es decir, la resolución conjunta. Hay un tercer criterio, que es Marchetti contra Interacción de febrero de 2021, que lo único que modifica es la fecha de corte. En este caso la fecha de corte va a ser la declaración en quiebra de la RT. Vamos a analizar detalladamente cada uno de estos fallos. Soria contra Luz RT. Vemos la fecha. En este caso, la tasa pasiva promedio del Banco Central desde la demanda. No desde la primera manifestación invalidante, sino desde la demanda. Cuando analizamos los considerandos de este fallo, vemos que establece que se va a aplicar la resolución conjunta desde que la suma es exigible al fondo y hasta haber sido debidamente notificada la disposición de esta suma, es decir, que se ha depositado el dinero a favor del trabajador. No se comprende por qué aplica la misma tasa reducida desde la interposición de la demanda, no desde la primera manifestación invalidante, y tampoco por qué toma esa fecha cuando la misma resolución dice que se va a aplicar desde que la suma es exigible al fondo. Tendría que haber el Tribunal Superior determinado por qué era exigible al fondo cuando se interpuso la demanda, cuando en ese momento la RT no estaba en situación de liquidación. No lo explica. Si bien cuando uno lee ese considerando tendería a pensar que lo iba a aplicar desde la liquidación, cuando vamos al resuelvo no lo dice, y justifica esto diciendo lo mismo que decía la justificación de la reducción en la resolución, que es común a todas las leyes que legislan los estados falenciales, que encuentra aplicación en la protección de todos los trabajadores que necesitan cobrar y no en un interés particular, porque de otro modo se pondría en peligro el cobro efectivo de la indemnización al preciso lugar, es decir, si un trabajador cobra el 100% de su creencia, pondría en peligro el resto de los trabajadores que deberían ir al fondo.
fallos coincidentes del TSJ en este caso tenemos desde 2015 hasta julio de 2020, son todos con distintas ART, pero todos siguen el mismo criterio. Este fue el criterio pacífico hasta diciembre del año pasado. Recordemos, tasa pasiva sin ningún aditamento desde la demanda. En diciembre del año pasado surge D'Angelo contra RT Liderar, que cambia el criterio. Es decir, a partir de, en este caso, desde el accidente, desde la primera manifestación invalidante, va a aplicar tasa pasiva promedio del Banco Central más un 2%. ¿Hasta cuándo? Hasta la liquidación forzosa de Liderar, en este caso, que se produjo en octubre de 2019. Volviendo a lo que decía Silvia antes, es cuando se decreta judicialmente la liquidación, no cuando inicia el trámite administrativo y se le quita la autorización para funcionar, sino cuando judicialmente se resuelven los recursos que había presentado Liderar. A partir de allí va a aplicar tasa pasiva promedio del Banco Central sin ningún aditamento desde la liquidación forzosa hasta el pago. ¿Por qué cambia el criterio del TSJ? Aduce que es para mantener incólume el contenido económico del crédito en virtud del tiempo transcurrido entre esta última, la liquidación forzosa, y la demanda que se había instaurado el 26 de marzo de 2012, a lo que se suma la naturaleza del reclamo, que en este caso daña la salud. Vemos que cambia diametralmente el criterio, aplica un interés mucho mayor hasta la liquidación de la ART y después vuelve a aplicar la resolución. Fallos coincidentes del TSJ, tenemos uno muy reciente de mayo del año pasado, de mayo de este año, Álvarez contra Interacción. Analicemos Marchetti contra Interacción. Este fallo es de febrero de 2021, es decir, posterior a D'Angelo, pero anterior a Álvarez. ¿Cambia el criterio? Si uno ve las tasas de interés, no. Aplica tasa pasiva promedio más el 2% de la demanda hasta la declaración, en este caso, de quiebra. Ya vamos a analizar por qué esto de la quiebra. Y a partir de ahí, la tasa pasiva promedio hasta el efectivo pago, es decir, aplica la resolución. Sinceramente no comprendo, o no se comprende por qué el Tribunal Superior se refiere a la quiebra. ¿Por qué? Porque el ART no es un sujeto concursable. En este caso tenemos que tener en cuenta que la liquidación se regula por la Ley 20.091 y la declaración de quiebra por la Ley de Concurso y Quiebra. Como sostiene la doctrina, la primera excepción al principio de concursabilidad está constituida por las personas reguladas por la Ley 20.091, esto es decir, las aseguradoras. No solo las aseguradoras de riesgo de trabajo, sino cualquier tipo de aseguradora. Este criterio se repite el 27 del 4 de 2021 en Berrúa contra Interacción. Ahora, si volvemos y vemos que Álvarez es posterior a estos dos fallos, entiendo que el Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a aplicar el criterio de D'Angelo y estos dos fallos quedarán como una anécdota nada más. Lo que aún no encuentra resolución en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia es cuando la PMI, cuando la primera manifestación invalidante es posterior a la Ley 27.348 y el DNU 669. Estas dos resoluciones establecen una tasa activa como interés. Entonces, en el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2017 y la liquidación de la RT, ¿se aplica la tasa pasiva promedio del Banco Central más el 2% o la tasa activa? ¿La tasa reducida de la resolución conjunta prevalece sobre la ley 27.348 y el DNU 669? Hay muy poco jurisprudencia acerca de esto y muy pocos artículos de doctrina. Lo único que hemos encontrado en este caso es el artículo reciente del doctor Gileta, que él se pronuncia acerca de esto, que en este caso se debe aplicar la ley 27.348 o el DNU 669 porque es posterior y son tasas que son mejores que la tasa pasiva sola. Conclusiones. Si la PMI es anterior al 24 de febrero de 2017, a partir de los fallos D'Angelo y sucesivos del Tribunal Superior de Justicia, entendemos que se va a tender a unificarse la jurisprudencia en cuanto a este sistema de tasas diferenciadas. Tasa pasiva promedio del BCRA más un 2% mensual hasta la liquidación y luego tasa pasiva promedio desde la liquidación hasta el pago. Ahora, cuando la PMI es posterior al 24 de febrero de 2017, aún no hay criterio definido por el Tribunal Superior de Justicia, aunque los fallos de las cámaras que van surgiendo a posteriori pareciera que van a seguir aplicando D'Angelo, aunque todavía es muy pronto para saberlo. Gracias. Muchas gracias, Nico. Excelente tu exposición también. Muy buenos los datos, los intereses, que me quedé un poco mareado, pero bueno, muy bueno. Ya lo vamos a volver a ver. Muy bueno. Bueno, vamos a continuar con la
próxima exposición. Es el turno de Guillermo Joselín Cerdá López. Guillermo es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Derecho y Argumentación por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho del Trabajo también, prosecretario letrado en la Secretaría Laboral del Tribunal Superior de Córdoba, y nos va a hablar y se va a referir sobre el tema costas. Guille, es todo tuyo. Bueno, Hernán, gracias. Gracias a vos, al doctor Seco, siempre tan solidarios con los interesados en el estudio del derecho, en el derecho del trabajo en este caso. Gracias a la Sala de Derecho Laboral de la Universidad Blas Pascal y a Vale Lladón también, por supuesto. Los tres temas que habíamos elegido acerca del Fondo Reserva tienen una conexión necesaria que tiene que ver con la jurisprudencia, sobre todo una jurisprudencia reciente que ha surgido tanto de las cámaras como del Tribunal Superior a raíz de la liquidación de 2 ART de hace 5 años para acá, Interacción y Liderar. A mí me toca hablar del tema de costas, concretamente a partir del fallo que dictó el Tribunal Superior a fines de marzo de este año, que, vamos a ver la conducta que han tenido los tribunales a partir vamos a hacer así un raconto de algún modo histórico, desde el 2015 para acá, como muchos de los fallos que han citado mis colegas, Nico y Silvia, los voy a referir de nuevo, pero concretamente referido al tema de las costas. Brevemente, vamos a hacer mención a lo que es el Fondo de Reserva, pues ya lo ha mencionado Silvia, lo ha explicado Nico también. Bueno, Nico actúa en este caso de mouse, así que le voy a pedir que ponga clic y avance la filmina. El Fondo de Reserva está, esto vamos a pasar muy rápido porque ya lo ha dicho Nico y lo ha dicho Silvia. El artículo 34 de la Ley de Riesgo lo crea, la Ley de Riesgos crea el Fondo de Reserva, como bien han dicho mis colegas, y el artículo 1, que es sobre todo el punto neurálgico en mi tópico, expresa que el Fondo de Reserva lo crea la Ley de Riesgo y con esos recursos que recauda el fondo se va a abonar o contratar las prestaciones, palabra súper compleja para desmenuzar, a cargo de la ART, que dejara de abonar como consecuencia de la liquidación. En el artículo que mencionó Nicos del doctor Gileta, que se publicó la semana pasada, él dice que es al revés, en realidad son a causa de la liquidación se tiene que pagar esto, digamos, o sea, o por problemas de la liquidación no se puede pagar y el fondo tiene que asumir estas obligaciones, ¿no? Avanza, Nico, por favor. El artículo 34 está, bueno, ahí nos fuimos al final. El artículo 34 de la Ley de Riesgo está reglamentado por el decreto 334 un decreto reglamentario que en su versión original, avanza Nico, una filmita. Un poquito antes. El texto original decía esto, que el Fondo de Reserva, ya la reglamentación ya limitaba el uso o definía un poco lo que es la prestación, que dice la Ley de Riesgo, que dice que el fondo no va a responder por las prestaciones derivadas de servicios que la ART puede contratar, tiene habilitación legal para contratar, que están previstas en el artículo 26, apartado 4 de la Ley de Riesgo. Pasa, Nico, por favor. El artículo 26 dice concretamente que las ART pueden contratar con sus afiliados a través de una prima, poder cubrir enfermedades y accidentes, enfermedades inculpables y accidentes, inculpables, valga la redundancia, y también las exigencias que correspondan a normativa anterior a la sanción de la Ley de Riesgo. Por favor, avanza, Nico. ¿Qué pasa? Bueno, es eso lo que acabo de decir, avanza una filmina más.
¿Qué pasa? El decreto 1022, estamos hablando de que la reglamentación era de 1996, 21 años después, donde no hubo modificaciones sustanciales al funcionamiento del Fondo de Reserva, salvo el tema de los intereses que mencionó Nico recién, o cómo lo gestiona la gerenciadora, como mencionó Silvia. El decreto 1022 hace un cambio que provoca un cimbronazo interpretativo de los tribunales, de los abogados, de la doctrina, ¿no? El decreto 1022 modifica el decreto reglamentario del Fondo de Reserva. O sea, modifica ese artículo 22 y dice, además de no modificar la norma original, agrega 2 límites más en relación a lo que para qué se puede usar el fondo. Dice que la obligación del Fondo de Reserva alcanza el monto de las prestaciones reconocidas por la ley de riesgo, pero se excluyen costas y gastos causídicos. Y al final, ahí lo que sigue es, repite lo mismo que decía el viejo artículo 22, y dice, además tampoco va a pagar las indemnizaciones que vengan con fundamento en el derecho común, digamos, en la reparación integral, ¿cierto? Por favor, avanza, Nico. Entonces, se incorporan estos 2 límites nuevos al uso del Fondo de Reserva, y concretamente el que yo marco ahí como B, que son las costas, genera el problema a partir de los juicios que estaban en trámite con Interacción, concretamente. Porque estamos hablando que Interacción la liquidaron, se liquida judicialmente en el 2016, fines de agosto, y todos los juicios en trámite, Prevención ART, que es la RT gerenciadora, empieza a hacer sus presentaciones diciendo hecho nuevo o derecho nuevo, valga la redundancia. Acá está esta nueva norma, que viene a querer tomar participación en los procedimientos, ¿no? Lo cual genera un cimbronazo en la jurisprudencia. Por favor, Nico, avanza. Porque nombro concretamente 2 casos que tuvieron un movimiento en la jurisprudencia. Por ejemplo, Reartes contra Rex, un caso famoso que la Sala Octava resuelve. A mí siempre me llamó la atención, antes de leerlo en profundidad, decía, ¿por qué resuelve una apelación y trata el decreto 1022? La Sala Octava, cuando generalmente esto lo resuelven las salas, de modo unipersonal, cuando dictan la sentencia de fondo. Cuando me pongo a estudiar un poco más el tema, veo que lo que sucedió acá es un juicio que se inició en contra de Rex y de Interacción, por unas patologías sistémicas de la ley de riesgo, donde Prevención interpone una excepción de prescripción como de previo y de especial pronunciamiento, y lo resuelve el juzgado de conciliación décima. Entiendo que debe ser la doctora Laxina. ¿Qué pasa? El juzgado de conciliación décima rechaza la excepción de prescripción, considera que no está prescrito el rubro, e impone las costas por el orden. La fecha del fallo de conciliación es 21 de diciembre de 2017. Como ven arriba en el título, la publicación en el boletín oficial del decreto 1022 es prácticamente 10 días antes de la sanción de esta resolución. La verdad que desconozco si en esos 10 días Prevención manifestó o notificó o anunció al tribunal, que ya estaba con el expediente a fallo, la publicación de este decreto. Pero bueno, no se menciona el decreto ahí. ¿Qué pasa? Cuando va a la Cámara, en la apelación de Prevención, ahí Prevención plantea esta situación que solicita la aplicación del decreto 1022 en relación a las costas, concretamente. Primero y principal, en lo que refiere a la prescripción, que fue el primer agravio que tiene Prevención, la Sala Octava, de forma unánime, dice de que la solución a la excepción de prescripción se tiene que diferir para el fondo de la discusión del reclamo del actor, de Reartes. Y en relación al decreto 1022, creo que debe haber sido uno de los primeros tribunales que tuvo la posibilidad de resolver, por lo menos acá en Córdoba, qué pasaba con ese decreto. ¿Qué pasa?
por mayoría, la sala octava, con los votos de la doctora Saracho y del doctor Vega, considera que y también el dictamen de la fiscal general, de la fiscal de cámaras, consideran que es inconstitucional la norma del decreto 1022, digamos que más o menos, ya vamos a ver más adelante, todos los tribunales, incluyendo el Tribunal Superior, tienen el mismo argumento, digamos, un exceso reglamentativo del Poder Ejecutivo en este caso. Entonces, ambos vocales dicen que el decreto es inconstitucional. En minoría, el doctor Segura considera de que es derecho aplicable, por lo tanto, él no ve ninguna modificación en la norma de fondo y considera de que hay que aplicar el decreto y por lo tanto las costas las tiene que pagar la liquidación de la RT y no el fondo de reserva. Por favor, Nico, avanza. Otro caso novedoso, en este caso, es uno que ya vamos a nombrar más adelante, que es el que resuelve la doctora Boneto en Monzón contra Interacción, que luego el Tribunal Superior confirma y hace una modificación en relación justamente con el decreto. ¿Por qué? Porque la doctora Boneto dicta sentencia en un caso contra Interacción unos meses antes que se sancione este decreto. Entonces, ¿qué hace la doctora Boneto? Aplica la doctrina pacífica que tenía el Tribunal Superior y manda a pagar, admite la demanda y manda a pagar a prevención, que era el criterio que tenía el Tribunal Superior en Soria, ya lo vamos a reiterar ahora en breve, y incluye las costas en esa obligación de pago, ¿sí? Para que lo pague el Fondo de Reserva, no prevención con fondos propios, o fondos que termina siendo el Fondo de Reserva. ¿Qué pasa? Como digo, el decreto se publica en el interín que la resolución fue recurrida al Tribunal Superior. Entonces, ¿qué pasa? El Tribunal Superior confirma la condena a prevención, como mencionó Silvia, el Tribunal Superior tiene el criterio de que la condena a la gerenciadora es siempre en los términos de que tiene que ser la que efectúe las gestiones para el pago del dinero que se resuelve en la resolución judicial, ¿no? Pero usa una terminología que la repite en otro caso, que ya lo vamos a mencionar, que habla de la situación fáctica. ¿Por qué? Porque la doctora Boneto no trata el 1022 y dice la situación fáctica que determina la normativa aplicable se refiere al 1022, es anterior a su vigencia. ¿Cuál es la situación fáctica? En este caso es la liquidación de una RT. Entonces, ¿qué está diciendo el TCJ? La RT fue liquidada casi un poco más de un año antes que se modifica el funcionamiento o la administración, la gestión del fondo de reserva, por lo tanto no se le puede aplicar la modificación a los juicios que tienen esta RT como demandada. Entonces, bueno, ya vamos a ver más adelante por qué pasa con esas palabras de situación fáctica y qué pasa con este criterio de aplicabilidad de la norma en el tiempo, ¿cierto? Bueno, por favor, Nico, avancemos una filmina. ¿Qué pasa? Cuando los tribunales empiezan a resolver a partir de la sanción de este decreto 1022, se puede hacer como un agrupamiento de criterios en las cámaras, ¿sí? El primer criterio es digamos que sería como el normativo puro, es decir, bueno, listo, está esta nueva norma, se tiene que aplicar, por lo tanto, es normativa vigente. Es el caso que referimos recién, al doctor Segura de sala octava, la sala décima, en su momento, si mal no recuerdo, ya no estaba el doctor Tosel, estaba el doctor Saad, Brahim y el doctor Alberti. Los tres tenían el criterio de la aplicabilidad del decreto lisa y llanamente. Entonces, por lo tanto, cuando se hacía lugar a las demandas, se admitía que el fondo de reserva solamente pagaba capital e intereses del actor y el resto de las costas, honorarios de los abogados de la parte actora, peritos oficiales que se hayan efectuado sus dictámenes
y la tasa de justicia, aportes, lo que fuere, tenían que ir a reclamar el cobro a la liquidación en este caso, en Buenos Aires, digamos, porque la liquidación se hacía en un juzgado comercial de Buenos Aires. Otro criterio era, por ejemplo, el del doctor Zunino, en el otro caso, de los primeros que dicta el TCJ, en esta nueva camada de fallos, los de interacción, en su fallo que fue Rosales, que él dice, esto que dijo también que dijimos recién, es inaplicable para interacción el decreto 1022 porque su liquidación es previa a la sanción del decreto. Por lo tanto, inaplicable el decreto, fondo de reserva tiene que pagar costas también. Y luego están los tribunales que declaran la norma inconstitucional por exceso reglamentario, como referí recién, sala octava, por mayoría, doctora Saracho, doctor Vega, sala segunda, pues ya lo vamos a ver más adelante, sala quinta también, tenían ese criterio de inconstitucionalidad por exceso reglamentario. Por favor, Nico, avancen. ¿Qué pasa? El TCJ, previo a la sanción del decreto 1022, voy a referir a los fallos que han referido Silvia y Nicolás, tenía el criterio de que la condena es a la gerenciadora, o en ese caso la nombraba como mandataria, a prevención, que siempre fue la que fue contratada por la superintendencia para gestionar el manejo del fondo de reserva, en los casos contra responsabilidad patronal, no el de Soria contra Luz, que fue el primero que sale del 2015, porque ahí no se refiere a una cuestión, los votos del TCJ no refiere a las costas concretamente, pero sí sucede con el tema de responsabilidad patronal, que salieron muchos casos. Todos con el mismo criterio, en algunos 2 o 3, una cuestión de redacción distinta, pero siempre la leyenda era la misma, ¿no? La exclusión de las costas no surge del texto legal. ¿A qué texto legal se refiere? Al artículo 34 de la Ley de Riesgo, o eventualmente a la reglamentación por el decreto 334 del 96. Decía, no surge del texto legal que no se tengan que pagar las costas, por lo tanto, la interpretación que plantea el recurrente de bien interesada. Este criterio está por primera vez puesto en Amarfil contra responsabilidad patronal, sentencia número 11, luego Álvarez todos son contra responsabilidad patronal, Álvarez, Amoroso, Irrazábal, Juncos, Álvarez de nuevo, otro Álvarez, Albano, todos del 2015, y después en el 2016 Ortega contra responsabilidad patronal. O sea, hasta ahí la doctrina del Tribunal Superior era pacífica en que las costas las tenía que pagar el fondo de reserva porque no había norma, o no surgía de las normas, una situación distinta. Perfecto, avancemos, Nico. ¿Qué pasa? Sancionado el decreto 1022, algunos tribunales empezaron a dictar otra forma de soluciones. Pero ¿qué dice el Tribunal Superior? Lo dicen 2 juicios que salieron resueltos el mismo día, 30 de abril de 2019, por auto. ¿Qué significa? Por lo general, cuando el Tribunal Superior resuelve por auto y no por sentencia, es que está ratificando la decisión tomada en los tribunales inferiores, en este caso la Cámara del Trabajo, o en su respectiva sala si es de Córdoba, ¿no? En Rosales, que es el fallo del doctor Zunino, él tiene la oportunidad, como mencioné recién, de tratar el decreto 1022, y el doctor Zunino claramente dice que el decreto 1022 es inaplicable a la liquidación de interacción porque la liquidación fue posterior la sanción del decreto fue un año y un poco más posterior a la liquidación de la RT, por lo tanto no se le puede aplicar. El TCJ en su fallo refiere a las expresiones del vocal y dice, ¿dónde está? Dice, es inaplicable los supuestos de aseguradoras liquidadas con antelación a su publicación. Eso lo dice Zunino. ¿Cómo ocurre en su examen? Dice, sigue citando lo que dice el doctor Zunino. Señaló que la solución es conteste con las directrices de la Corte, sobre todo en Expósito contra provincia. Recordemos que Expósito, el fallo importante de la Corte Suprema, donde dice que el RIPTE, y de paso el decreto 1694,
se aplican desde su sanción hacia el futuro y no hacia el pasado, no es retroactivo. Por lo tanto, ese criterio de aplicación de la ley en el tiempo lo usa el juez de sentencia, en este caso el juez de mérito, que es el doctor Zunino, y ahí es donde el Tribunal Superior habla, dice, se sigue que el juzgador basó el criterio de aplicabilidad en el tiempo justamente en la, y estas son las palabras que pueden generar alguna complicación en la interpretación, que es la situación fáctica que determina la puesta en funcionamiento. En este caso acá detalla puntualmente el TCJ, que es la liquidación de un RT. Entonces, en consonancia con lo resuelto por el tribunal, la corte en este caso, el ACO resuelve correctamente. Dice, por lo tanto, las manifestaciones recurrentes, acá vuelve a citar su criterio clásico de los fallos contra responsabilidad patronal, dice, no resulta idónea la modificación de del decreto 1022, porque dice, debe una alternativa interesada y no resulta idónea para evidenciar un error jurídico. ¿Qué quiere decir? La sanción del decreto, vuelvo a repetir, es posterior a la liquidación de la RT, por lo tanto no se le puede aplicar. En el otro caso, por favor Nico avanza, es Monzón contra Interacción, donde la doctora Boneto no tiene oportunidad de fallar, de decir algo en relación al decreto, porque resuelve unos meses antes de su sanción. Entonces acá lo trata justamente porque Prevención lo plantea en su recurso o en los informes del 102 que se gestionan en la Secretaría Laboral previo al pase a fallo de la relatoría. Entonces acá más o menos repite lo mismo y dice que la exclusión de las costas que persigue el impugnante vuelve con su criterio del 2015, no surge el texto legal del decreto 334/96, por lo que la interpretación de bien interesada cita los fallos, en este caso hasta incluso cita Soria contra Luz. Si mal no recuerdo, Soria no refiere a las costas, pero bueno, no importa, después cita también otros casos. Dice, no modifica dicha conclusión el hecho de que a la fecha del decreto 1022 efectuó esa disquisición, pues que la situación fáctica que determina la normativa es anterior a su vigencia. En esos dos casos, de alguna forma, en ese momento, yo que estoy en la Secretaría Laboral desde el año 2016, más o menos justo con la época que se liquida Interacción, prácticamente de 10 casos que llegaban al Tribunal Superior, 5, por lo menos 5, eran cuestiones referidas a Interacción recurridas por Prevención en relación o al sujeto de condena, a los intereses, a la fecha de vengamiento o a la tasa usada o al tema de las costas, justamente por el decreto 1022. Por favor, Nico, avanza. Entonces, estos dos fallos del Tribunal Superior, con esta expresión de la situación fáctica, tratan de generar una especie de aquietamiento o de buscar una doctrina pacífica en las cámaras de Córdoba, porque eran muchos los casos que venían con este tipo de planteo. ¿Qué pasa? A mí me generó la duda, ¿qué quiere decir la situación fáctica? Digamos, ¿solamente se refiere a la fecha de liquidación de la RT? Si uno lee Rosales, sobre todo Rosales, pareciera ser que sí. ¿Por qué digo Rosales? Porque es el fallo del doctor Zunino que él determina que la liquidación de la RT es previa a la sanción del decreto. Ahí está la situación fáctica. ¿Qué pasa? Pero no puede hablarse de otra situación fáctica. Por ejemplo, la fecha de la primera manifestación invalidante o la fecha de la interposición de la demanda, que obviamente va a ser posterior a la fecha de la PMI. Pero pueden ser estas situaciones fácticas también situación fáctica para el TCJ o solamente es la liquidación, la fecha de la liquidación de la RT. ¿Por qué me refiero a esto? ¿Cuál fue el problema concreto? Que luego de que se liquide Interacción, viene la liquidación, la larga demorada de liquidación de Liderar. ¿Qué pasa? Entonces uno podría, si uno lee el fallo, los dos fallos del Tribunal Superior, dice, listo, perfecto, para Interacción no se va a aplicar el decreto 1022, pero sí se va a aplicar para Liderar. Es como que de alguna forma, hablando mal y pronto, el Tribunal Superior delega el problema de tratar la inconstitucionalidad para el futuro, diciendo para la próxima liquidada, que bueno, ya se estaba oliendo o leyendo que Liderar iba a ser la nueva RT liquidada, y en este momento, como
como lo dice Gillette en su fallo, lo mencionaron Silvia y Nico, demoró 3 años esa liquidación, por lo tanto hubo muchos casos que quedaron parados de liderar, que recién ahora están empezando a llegar desde el año pasado, a la fecha están llegando muchísimos casos de liderar. Entonces, algunas salas de la Cámara del Trabajo decidieron no aplicar el decreto en los juicios contra liderar, con este criterio de la situación fáctica, diciendo, bueno, puede ser que la situación fáctica no sea solamente la liquidación, puede hacer otras cosas. Por ejemplo, la fecha de la primera manifestación o la fecha de la interposición. Por ejemplo, acá está el caso, que ya creo que Nico lo nombró, Cufré contra Liderar, que es un caso de hace poquito, 22 de marzo. Él habla de que la fecha de la demanda toma él como situación fáctica y dice, no le voy a aplicar el decreto 1022 a Liderar porque la situación fáctica del juicio es previa a la sanción del decreto 1022. Bueno, Nico, avanza por favor. Acá hay también un raconto de la jurisprudencia que fue dictándose posteriormente al 30 de abril del 2019, cuando el TCJ dicta Rosales y Monzón, la aplicación de la ley en el tiempo. Por ejemplo, acá está lo que les venía diciendo. Los juicios contra interacción era fácil. Declaraban los tribunales, los que declaran inaplicable el decreto 1022, como lo dijo el Tribunal Superior, y ordenan a la superintendencia, a algunas cámaras, algunas salas, o la RT gerenciadora, a asumir las costas también a través del Fondo de Reserva. Otros, en los juicios contra liderar, declaran inaplicable el decreto, como recién mencionamos el caso del doctor Bute, justamente con este criterio de la situación fáctica, porque la primera manifestación o la interposición de la demanda eran anteriores a la sanción del decreto y también ordenan a la superintendencia o a la RT gerenciadora asumir las costas. Luego están quienes dicen, contrario censo a lo que dice el Tribunal Superior en Rosales y Monzón, no se aplica para interacción en el decreto 1022, bueno, perfecto. La liquidación de liderar es posterior a la sanción. Entonces, por lo tanto, el decreto es plenamente aplicable para liderar. Por lo tanto, ahí mandaban a pagar las costas a la liquidación de liderar. Y por último, quienes estaban como más relajados con este problema, porque consideraban que el decreto era inconstitucional, sin importar la aplicación de la ley en el tiempo, digamos. El mismo doctor Gilletta, en este artículo que salió publicado en la revista 14 Bis, muy linda revista que salió publicada la semana pasada, él dice esto, dice, yo nunca compartí el criterio de la aplicabilidad de la ley en el tiempo, porque de esa forma se estaría de alguna forma avalando la legalidad o la aplicabilidad del decreto en algún momento. Digamos, en algún momento va a haber una RT que se va a liquidar posteriormente al 11 de diciembre de 2017, cuando se sancionó el decreto, y lo van a aplicar. ¿Cuál es el problema? Acá hay que considerar si la reglamentación del decreto fue acorde a la norma que pretende reglamentar o no, ¿sí? Eso es lo que dice Gillette. En el caso de estas salas que declaran inconstitucional, consideran que era un reglamentarismo excesivo, ¿sí? Avanza, Nico, por favor. Por ejemplo, en los juicios contra interacción, acá hay un ejemplo de la doctora Galopo, un caso de fines de 2019, ella dice, conforme la doctrina, la jurisprudencia, mejor dicho, del Tribunal Superior, en Rosales, declara inaplicable el 1022, y las costas son a cargo del Fondo de Reserva, a través del gerenciamiento de prevención. Bueno, acá está el problema que Silvia abordó mucho más pormenorizadamente que yo, y sí dejaban afuera del pago del Fondo de Reserva los peritos de control, ¿sí? En este caso solamente hablo de los peritos de control. Pasa Nico. Luego están la segunda opción, que son los juicios contra el liderar, donde amplían, o siguiendo el criterio de la situación fáctica, amplían la interpretación que dio el Tribunal Superior o el doctor Zunino en Rosales, dicen no necesariamente es la liquidación del RT, sino puede ser la primera manifestación invalidante o la interposición de la demanda. Y acá está lo que dijo el doctor Bute, dice las costas de vengada en este proceso son a cargo de la superintendencia,
con excepción de los emolumentos de los peritos de control, también él menciona eso, dice las costas generadas por la participación de la RT liquidada, él las impone por el orden causado, dice, y acá menciona, el decreto 1022 no resulta aplicable al presente diferendo, ya que la demanda, acá no habla de la primera manifestación, va a la demanda que es posterior a la primera manifestación, pero mucho antes de la sanción de este decreto. Dice la demanda es del 13 de agosto de 2012, es decir, se trata de un proceso judicial que fue iniciado con muchos años antes de la vigencia del decreto. De manera que se erige una suerte de celada procesal que los profesionales intervinientes deban repentinamente transitar a otra jurisdicción y otros fueros, acá está mal la palabra, apartándolo del juez natural en aras de percibir sus legítimas creencias que revisten carácter alimentario. Avanza, Nico, por favor. Luego están los que aplican el decreto para la ART liberal, justamente leyendo a contrario sensu lo que dice el TCJ Rosales y Monzón. La doctora Silvia Vitale, en general, es la sala sexta la que tiene este criterio, también lo tiene la sala décima, lo tenía el doctor Provenzale, lo tenía el doctor Marioncini, inclusive el doctor Zunino, porque él, su criterio Rosales lo sigue aplicando, diciendo, bueno, listo, se aplica para el futuro. Por lo tanto, dice la doctora Vitale en este fallo, dice, respecto a las costas corresponde imponernos a liderar, con excepción de las generadas por prevención, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 del decreto, acá está mal la cita también, porque el 22 es del decreto 334, el artículo 1 del decreto 1022 modifica ese artículo 22. Entonces dice, justamente, siguiendo el criterio de Rosales y Monzón. ¿Por qué? Porque la liquidación del liderar fue justo el 7 de octubre de 2019, la misma fecha que después se sanciona el decreto de necesidad de urgencia 669 del 2019, también el mismo día, que modifica la tasa de interés de la ley 27348 que ya la había modificado. Bueno, luego están los tribunales que declaran inconstitucional la norma, por lo tanto ellos no tienen ningún problema con, o no modificaron su criterio con los fallos del TCJ. Por favor, Nico, avanza una filmita. Por ejemplo, hay un famoso fallo que muchos vocales de la Cámara lo citan, que es un fallo del doctor Requena, donde él hace un análisis bastante largo y bastante pormenorizado de por qué es inconstitucional la norma del decreto 1022, de este exceso de reglamentación. Yo hice un pequeño, porque la verdad que tiene muchos argumentos súper válidos el doctor Requena, que dice que es el planteo de aplicación es improcedente porque es inconstitucional, y él acá declara de oficio la inconstitucionalidad, porque en la etapa de los alegatos, como lo mencionó Silvia también, son casos muy nuevos, o eran casos nuevos, este ya tiene sus años, cuando se sanciona el decreto, ¿no? Entonces acá él dice, corresponde declarar de oficio porque se trata de una cuestión de puro derecho, en donde la contradicción entre la norma superior, que es la ley de riesgo, y la norma inferior, el decreto reglamentario, modificado por este otro decreto, el 1022, dice, altera el texto expreso, es flagrante, por lo que debe imperar el deber de mantener la supremacía constitucional, aplicándose en caso de colisión de normas la de mayor rango, desechándose la de rango inferior. Considero que debe declarar inconstitucional esta norma reglamentaria, bueno, él da varias razones. Una es justamente el exceso de reglamentación, dice extralimita lo previsto en la norma reglamentaria 34, y luego al final dice que los honorarios gozan de carácter alimentario, deben ser tutelados por el derecho, por lo que la interpretación tardía que hace el decreto 1022 no debe ser abonada y luce voluntarista, que era una frase que ya el TCJ usaba en los fallos contra responsabilidad patronal. Bueno, Nico, avanza, por favor. Luego viene... 5 minutos, Guille, te quedan. Bueno, gracias, Hernán, ya me queda poco. Luego viene Fusari, el famoso Fusari, o novedoso Fusari, que también contra interacción, uno podría pensar de que el TCJ iba a esperar a resolver algún caso de liderar para tratar la validez constitucional del decreto 1022, pero no, toma un caso de interacción. Yo entiendo que debe tener que ver la cantidad de, o estos criterios que acabo de nombrar que venían las cámaras teniendo distintos. Entonces el TCJ toma este caso para resolverlo. ¿Por qué? Porque en este caso
el doctor Brahim, uno de los que tenían el criterio de aplicar el decreto 1022, lo aplica y excluye las costas de la obligación del fondo. Se recurre la sentencia antes de que salgan los precedentes Rosales y Monzón. La parte actora presenta el recurso de inconstitucionalidad. Esto también es una novedad porque, digamos, uno podría decir, el que tiene el derecho propio es el abogado litigante por su derecho propio, pero en este caso es la parte actora la que recurre en inconstitucionalidad y el TCJ lo resuelve en pleno. O sea, toma el recurso de inconstitucionalidad y lo resuelve. Pasa, Nico, por favor. Dice el TCJ, plantea la inconstitucionalidad del decreto con el fin de evitar mayores dilaciones que terminan afectando aún más los tiempos de proceso. Resulta necesario un pronunciamiento que traiga un quietus, esta palabra que usó la vieja corte de los 90 con el artículo 30 en Rodríguez contra Embotelladora, donde también quiso poner un quietus, pero justamente para limitar la solidaridad del artículo 30, ¿no? En este caso, mejor usada, diría yo, el quietus a la jurisprudencia contradictoria, ¿no? Dice, el interesado por la parte actora demuestra una colisión de los dispositivos, del dispositivo reglamentario con la norma fundamental y le causa un perjuicio de imposible reparación ulterior. Reconoce la posibilidad de la reglamentación que surge a partir de la Constitución del 94, pero no significa que se tenga que alterar el espíritu de la ley. O sea, se puede reglamentar sin quebrar la finalidad de la norma de fondo, ¿no? Pasa, Nico, por favor. Otro de los argumentos que usa el TCJ en Fusari es que dice que se aplica el decreto en crisis. Si uno aplicara el decreto, las costas no las tendría que pagar el fondo, sino se tendrían que mandar a pagar con la liquidación. Por lo tanto, dice, ahí se evidencia el exceso de reglamentación, por lo tanto la norma es inconstitucional. Y dice, y va un poco más allá, y dice que sería exceder la razonabilidad de la decisión de declarar inconstitucional la norma, que además el Fondo de Reserva tenga que pagar los honorarios de los letrados de la ART liquidada. Entonces dice, declara inconstitucional, concretamente porque fue el recurso, declara inconstitucional el pago de los honorarios de los abogados de la actora por la liquidación, y los tiene que pagar el Fondo de Reserva. Menos, acá lo aclara, menos los honorarios de los abogados de interacción. Pasa, Nico, por favor. Bueno, yo me hago esta pregunta. ¿Logra el TCJ finalmente ese quietus pretendido en la jurisprudencia tan dispar? Por lo menos hemos visto 4 criterios distintos. Bueno, yo pongo ahí como un alivio, sí, lo logra. Las 11 salas de la Cámara de Trabajo, yo me tomé el trabajo de buscar solamente las salas de la Cámara Laboral de Córdoba, porque no he conseguido fallos de las cámaras del interior, no niego que pueda haberlos. De hecho, están estos fallos que nombró Silvia, Moriconi, Morando, creo que son los de Villa María, creo que hay también de Río Cuarto, pero no, la verdad que no los conseguí, digamos. Así que me limité a Córdoba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya finalmente las 11 salas incluyen los rubros que se mandan a pagar por la superintendencia o por la RT gerenciadora, con dinero a fondo de reserva, a excepción de las que se devenguen por la RT liquidada. Más allá que Fusari solamente declara inconstitución de los honorarios letrados de la parte actora, las salas incluyen todas las costas. ¿Por qué? Porque a mí me entraba la duda, acá limita solamente la inconstitucionalidad a los honorarios de la actora, pero ¿qué pasa con los peritos, la tasa de justicia, los aportes a las cajas de profesionales de los abogados, de los peritos? No lo trata Fusari, pero todas las salas de la Cámara de Trabajo mandan a pagar las costas en completo, menos las de los letrados de la RT liquidada, al Fondo de Reserva. Rápidamente vamos a ver cómo fue cambiando la jurisprudencia, pero un paneo muy rápido, Nico, yo te voy a ir diciendo en cuál vas a frenar, porque por ejemplo, sala primera, Gileta, el doctor Gileta considera que era inconstitucional, por lo tanto él no le modificó nada. Lo mismo con Rolón y con Buté, porque ellos no entran en esta disquisición de que para liderar sí lo aplican, así que no hay problema ahí. Son todos fallos posteriores a la salida de Fusari, o casi todos. Requeni y Silvia Díaz a la segunda consideran que era inconstitucional, porque ellos tampoco les modificó su criterio. Sí, en sala tercera, el doctor Provenzale modifica su criterio, cita Fusari, la doctora Galopo decía que era inaplicable, ahora dice que es inconstitucional. La sala cuarta, por ejemplo, es una de las salas que tuvo que cambiar su criterio. Tanto el doctor Marioncini como el doctor Zunino hacían la disquisición en relación a liderar.
al IDR se le aplicaba el decreto, y ahora a partir de Fusari dicen es inconstitucional el decreto 1022. La Sala Quinta tenía criterio de la inconstitucionalidad, por lo tanto tampoco se le modificó su criterio. La Sala Sexta, los 3 vocales de Sala Sexta, también al igual que Sala Cuarta, cambian su criterio y abonan la doctrina Fusari. Sala Séptima, la doctora Mimesi no menciona Fusari. Ella hace incluso una cuestión particular, porque ella considera que no existe en la norma de la ley de riesgo algo que limite la responsabilidad del fondo. Ella va a la norma de fondo y no a la reglamentación. En el caso de Rugani y Bonancini, yo no encontré fallos posteriores a Fusari, pero ellos ya venían, Rugani aplicando la inconstitucionalidad, y Bonancini considera que era inaplicable el decreto, así que considero que lo van a seguir aplicando así. La Sala Octava, bueno, ya lo mencionamos hace rato, Vega y Saracho decía que era inconstitucional, y Segura, sin mencionar Fusari, cambia el criterio y adopta el criterio mayoritario de sus colegas de la sala, y dice que es inconstitucional. Sala Novena, los 3 no modifican ningún criterio, ellos venían diciendo que era inaplicable, y por lo tanto siguen mandando a pagar el fondo de reserva. Sala Décima, por ejemplo, otra de las salas que cambió su criterio. Por curiosidad les digo que es muy interesante el voto que tiene el doctor Alberti en sus fallos, concretamente en esta Altamirano o en cualquier otro, porque el doctor Alberti es a quien el TCJ le casa su criterio en amoroso contra responsabilidad patronal, y él hace todo un raconto de cómo fue fallando. Él primero dice, yo le condenaba prevención. Luego el TCJ en amoroso me dice que no recuerdo bien cómo era el caminito, pero él fue aplicando la normativa que se iba sancionando, ¿no? Por lo tanto, iba acatando también las modificaciones del TCJ, entonces en este caso también sigue con Fusari. Y Sala 11, que bueno, que solamente está la doctora Garnero, ella citaba el fallo del doctor Requena Villarreal y también aplicaba Fusari, pero esto previo a Fusari. Por Fusari encontré un fallo de ella, de 3 de mayo, que considera inaplicable el decreto de interacción. Pero bueno, acá ven que gracias al fallo de Fusari, la Cámara, por lo menos la Cámara de Córdoba, tiene un criterio pacífico en relación a que el decreto 1022 es inconstitucional por exceso reglamentario. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos mareado tanto. Muchísimas gracias, Guille, excelente exposición, los 3 muy bien, la verdad que un montón de información y datos. Vamos a ver, yo en realidad me gustaría que hagan un resumen, con 3 preguntas, a ver, ¿a quién se demanda? Esto es relativo al fondo de reserva, ¿no? ¿A quién se demanda? ¿Cuánto se demanda con respecto a los intereses y el capital? ¿Y quién es el responsable de capital y costas? Serían como un resumen, lo pueden, qué sé yo, lo podrían decir los 3 cada uno de su parte, o uno, no sé, como quieran. ¿A quién se demanda? ¿Cuánto se demanda? ¿Y quién es responsable de cada parte, digamos? Yo creo que podríamos contestar esas preguntas uno a uno, Silvia, en relación a quién se demanda o a quién se condena. Así hacemos un tipo de resumen, digamos, para ver la posición mayoritaria en todo caso, o la posición que ustedes tienen, o que consideran correcta. Yo me atrevo a robar el micrófono 2 segundos y tomar el criterio del Tribunal Superior, digamos, que concretamente el Tribunal Superior dice que, termina diciendo, si uno lee los fallos, que es irrelevante discutir la calidad en cómo se condena, por lo general, a prevención, que es la gerenciadora, porque dice, siempre se la condena en la calidad de gerenciadora. Por lo tanto, esto mucho lo discutía prevención en los casos de interacción. El estudio del doctor Ezequiel Rueda, él discutía la calidad de la condena, que ya no lo hacen, por lo menos los recursos que yo he visto con liderar, ya no lo hace la doctora Coren, que es la abogada que por la mayor cantidad de casos firma los trámites de prevención. Con liderar, ella ya no discute la calidad de la condena, que la condenan a ella, ¿no? Entonces, se puede condenar, creo que el TCJ avala cualquiera de las dos posiciones, más allá que por lo general termina ratificando la condena a prevención. Y en relación a los intereses, como dijo Nico, el TCJ creo yo que el criterio actual es D'Angelo, que es separar en 2 partes la tasa de interés, PMI hasta la fecha de la liquidación, el Hernández, por lo general es el criterio de todas las salas, como dijo Nico,
y de ahí, desde la liquidación del RT que sea hasta el pago, en la tasa reducida de la superintendencia, la resolución conjunta, ¿no? Tasa pasiva. Y en relación a las costas, como lo acabo de decir yo, costas las va a pagar el Fondo Reserva. Bien. Muy bien. No sé si quieren agregar algo más, Silvio, Nico. No, creo que sí resultó interesante ver el dinero que maneja el fondo. Porque cuando nosotros vemos toda esta sentencia, siempre solemos pensar que el fondo es prácticamente insolvente, que no va a alcanzar el dinero para abonar todas las prestaciones comprometidas, y a poco que uno ve los balances se da cuenta de que el dinero del fondo sí alcanza, que no se justifica reducción tanto de intereses como exclusión de costas o de gastos causídicos. Sacala, compartir pantalla que todavía está. Ahí estamos. Y yo creo, si me permite, que realmente ha sido muy, pero muy buena la exposición de hoy. Los felicito a todos. Sí. Y Se siente más poderoso. no escucho. Ahí está. Digo que ha sido muy buena la exposición, sumamente claro, y el esfuerzo que han hecho cada uno para conseguir la información y sin sistematizarla, me parece realmente válido. Esto, además de la exposición que vamos a compartir en YouTube, hay que escribirlo, para que lo saquemos en la revista, porque me parece que casi tiene que ser para que se comparta mucho más. Y estoy realmente muy, pero muy contento que nuestros ex alumnos, de alguna manera, que empiezan a crecer de tal manera donde están haciendo aportes para esclarecer el derecho aplicable. En la medida que el derecho esté claro, se podrá aplicar y será justicia, porque de otra manera, con semejante laberinto que es esto de la ley de riesgo del trabajo, verdaderamente no se podrá hacer justicia social nunca. Así que los felicito y me pone muy, pero muy contento que lo hayan podido exponer en esta oportunidad que nos da la VP. Gracias, doctor. Si quieren hacer consultas a los expositores, preguntas, consideraciones, está abierto el espacio para eso. No sé si quedaron algunas dudas o quieren hacer algún aporte. Los escuchamos. O quedaron así con miedo. Mucha información, me parece. No, bueno, compartimos después el PowerPoint que nos manden los chicos. Son todas felicitaciones, chicos. No sé qué quiere que La le diga. verdad que han sido muy buenos. Bueno, si no hay otra cosa, sí vamos a decir que la próxima reunión va a ser el 5 de julio, y que esta vez también va a tener carácter internacional la reunión, donde vamos a abordar el derecho del trabajo de la emergencia. Esto que se llama derecho del trabajo en este tiempo de pandemia, a veces se dice normas legislativas no parlamentarias, donde vamos a abordarlo en 4 países, en Argentina, en Brasil, en Chile y en Uruguay. Así que eso lo tenemos ya medianamente armado. El del mes de agosto también está dando vuelta, con algunas temáticas variadas. El del mes de septiembre con la discriminación en algunos países americanos, incluido México, Brasil, Estados Unidos y Argentina, y así seguimos caminando. Así que, como ustedes ven, nos hemos extendido, pero lo importante, los que son de la sala tienen prioridad, los que son nuestros, como decía el negro González en Radio Universidad, primero los nuestros. Así que el que quiera y pueda, no hace falta que estén en las cátedras, de eso se trata. Las salas permiten esta otra participación a aquellos que no están necesariamente como adscriptos, como adjuntos, como titulares o como los jefes de trabajo prácticos. Esta es una oportunidad para los abogados sin cátedra incluso, porque todos tienen seguramente algo para decir, tienen algo para aportar. Y yo vuelvo a decir, la satisfacción de la sala, de la institución a la cual representamos. Muchas gracias, entonces.
Nos Muchas vemos gracias en a cualquier todos momento. y a los expositores un aplauso virtual. Muchas gracias, chicos. Excelente, estuvieron excelentes. Gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bueno, chao. Chao, chao. Gracias.